dedicas a la caza, pues... La caza bien practicada, como yo Creo que la tecnología ha llegado para quedar. Aquí estoy yo y no tengo miedo a mostrarme al mundo como soy. Bienvenidos a un nuevo episodio Junto al Fuego. Buenos días a todos. Es impresionante. Ha sido un placer, muchísimas gracias y como bien diría él, que viva la caza. ¡Viva la caza! Buenos días chicos, estamos aquí en un podcast Junto al Fuego, edición, pues yo creo que pasamos a las 30 ediciones ya y bueno, seguimos en la línea de traer pues invitados que nos informen, nos enseñen, nos cuenten y nos guíen un poco también en pues el futuro, que al final pues oye, hay que tener en cuenta y analizar pues qué empresas lo han hecho bien, lo han hecho mal, cómo se hacen las cosas y que esto pues también nos puede abrir los ojos a aquellos pues que buscan dedicarse o estar dentro del sector cinegético, de la industria de la caza. Y bueno, pues para eso hemos traído pues a Eduardo Fernández Araoz, aquí presente con nosotros, que ha dedicado su vida por y para la caza, pero sobre todo para hacer que la gente cace, ¿no? Como consultor cinegético, lleva creo que 47 años, si no me equivoco, Eduardo. Sí. Dedicado, más o menos, a hacer que la gente cumpla sus sueños y que viaje por el mundo y que viva experiencias y que al final pues pueda llevar a cabo ese sueño, esa cacería que desde pequeño quería hacer realidad y pues bueno, Eduardo se ha encargado toda la vida de hacer eso. Sin más dilación, presentarte. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y sido... poder informar a tus seguidores de lo que he hecho yo a lo largo de mi vida profesional. Que no es poco, que ahora hablaremos sobre eso. Pero antes de nada, como siempre, pues nos gusta conocer a las personas que vienen al podcast, entonces, bueno, pues una pequeña presentación de quién es Eduardo. Yo, bueno, yo soy una persona que con 17 años empecé a trabajar dentro de la estructura de Cazatur como guía de caza. Al cabo de los años dejé esa actividad, me uní con otros para crear una consultoría cinegética internacional que se llama Mundicaza, que fue capaz por la gran presencia en el mercado y la aceptación de nuestros clientes y por la necesidad que tenía el fundador de Cazatur, Ricardo Medem, de deshacerse de su parte profesional de la caza para poder obtener el premio Weatherby, me ofreció la opción de comprar Cazatur y entonces Mundicaza, como consultoría internacional cinegética, compra Cazatur, gestora de servicios de caza para extranjeros en España. Cazatur es la pionera en presentar los servicios de caza en España al mercado americano y europeo. Y entonces de esa manera uníamos la importación y exportación de cazadores por el mundo. Joder, qué maravilla. Oye, cuando llegaste a conectar con Ricardo, ¿cómo fue esos primeros comienzos? Porque, joder... Bueno, yo, Ricardo, en aquellos años de juventud, habíamos oído hablar mucho porque él publicaba cuando cazaba sus Marco Polos y había cazado un león tremendo de grande en África, había cazado el récord del mundo de Bongo, había presentado sus libros de la Cruz del Anteojo y otra, en fin. Y entonces era un pequeño ídolo para nosotros los jóvenes que estábamos empezando, digamos, a salir al campo y veíamos la opción de poder hacer un safari algún día en algún momento dado. Entonces era como el líder, la imagen, el sumum de la caza en ese momento, siguiendo la estela de Valentín Madariaga que le precedía en todo esto, claro. Uh-huh. Y cuando empiezas porque ¿cómo decides tú personalmente dedicarte a la caza como guía? O sea, tú empezaste a estudiar y dijiste, a mí esta es mi pasión, me quiero dedicar. Bueno, eso sucede poco a poco. Lo que sucedió es que Ricardo Medem de repente abre una ventana en el mercado alemán y empieza a traer cazadores alemanes y necesitaba a alguien que supiese hablar alemán y que tuviese conocimientos de caza. Entonces un tío mío, el doctor Bravo Zabalgoitia, era el propietario de una finca de caza en Gredos, en la cara sur de Gredos, que le vendía los permisos de caza a Ricardo Medem. Entonces mi tío Gonzalo, que era un neurocirujano muy conocido, pues me presentó a Ricardo Medem por mis conocimientos de alemán. Empecé a llevar a cazadores alemanes
a esa finca, y aquello acabó llevando a cazadores americanos al castaño, a la finca de Ricardo Medem, y acabó creándose una bola más gorda, muy gorda, muy gorda, muy gorda, y acabó pues llega hasta donde estamos hoy, sentados aquí enfrente de ti. Oye, y esos comienzos supongo que no sería, o sea, bueno, de alguna manera pues tenías la oportunidad de que con Ricardo pues que había clientes, pero claro, qué responsabilidad, ¿no? Tan joven y llevando... Bueno, sí. Bueno, yo tenía... es más, las primeras cacerías las hice con 17 años. No tenía ni carnet de conducir. Iba en paralelo con otro guía, mi querido amigo Félix Lalane, que ha fallecido hace unos años. Íbamos juntos en su coche, incluso en el coche de sus padres. Entonces íbamos él con un cliente y yo con otro cliente. Y era una responsabilidad muy grande, porque efectivamente, porque había que hacer cazar un señor alemán, un macho montés de unas características, de un tamaño, de una edad determinados, no sé qué, en fin, cumpliendo unos gastos X y por producir unos ingresos y crear, luego presentar todas esas cuentas y todos los resultados. Y así poco a poco, pues Ricardo fue cogiendo muchísima confianza en mí. Y llegó en alguno de sus libros a nombrarme como el mejor de sus guías a lo largo de la trayectoria de Cazatour, que fueron muchísimos guías los que hubo en Cazatour. Qué orgullo. Y eso más adelante, cuando creamos Mundicaza y él tiene que deshacerse de Cazatour, también porque no tenía una continuidad en familiar, aunque luego su hijo Ricky creó la gran armería española y todo eso, pero no quería dedicarse a la parte de caza. Esto pues nos vendió Cazatour y compramos Cazatour y seguimos trabajando. En fin, fui, digamos, el heredero. Empecé como de un chavalín y acabé siendo el heredero, quien compra la empresa de Ricardo Medem, a Ricardo Medem. Que son, pues se dice poco, madre mía. Sí, fue un reto muy grande, una cifra muy gorda, pero eran los años 88, por ahí, eran los años del boom económico español, eran los años de que los bancos se compraban en unos a otros, eran los años de que Mario Conde era la estrella y había que seguir su agresividad financiera y empresarial y tal. Todos entonces, motivados ahí comprando. Claro, vamos a comprar Cazatour, sí, hombre, sí, claro que compramos Cazatour, estaría más, podemos hacerlo y tal, en fin. Y lo hicimos, y después de muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y muchísimas dolores de cabeza y tal, porque el coste era altísimo, pero conseguimos sacarlo adelante, y después compré al resto de mis socios dentro de Cazatour y de Mundicaza y tal y cual, y me quedé ya en solitario dirigiendo esto pues desde 1992 o por ahí, me parece, hasta hoy, que seguimos presentes muy bien en el mercado americano, trayendo a cazadores extranjeros, o sea, americanos, a todos los recechos de caza mayor en España. También tenemos una actividad con tiradores de perdices americanos, y luego tenemos pues toda la baraja de productos en el mundo, de la caza para españoles en el mundo, que ahora mismo en mi página web me parece que hay unos 65 programas de caza diferentes en los 5 continentes, todos ellos contrastados, y ya, en fin, llevamos mucho tiempo trabajando ya en el sector para saber con quién y por qué y en qué momento, y en fin, es que es difícil, es una actividad requiere de unos conocimientos muy profundos de cada una de las especies, en sus hábitats, en las temporadas, y todo eso hay que unirlo a con quién y por qué, en qué sitio y en qué zona. Uh-huh. Todo eso hay que... Yo aquí, antes de partir a las aventuras, viajes y demás, normalmente cuando montas una empresa la montas bajo unos principios, unos valores que sí o sí quieres llevar durante todo el tiempo, ¿no? Porque es lo que vas a transmitir a tus clientes, al final, que los clientes pasan a ser amigos, ¿no? Porque... Sí. Entonces, ¿bajo qué valores o principios creaste Mundicaza? Bueno, esto se creó bajo el principio principal de profesionalidad, honestidad y ética en el mundo de la caza, que en aquella época no existía. Las organizaciones que se dedicaban al mundo de la caza nacional e internacional tenían un cartel horroroso. Cuando nace Mundicaza, con estas 3 premisas de profesionalidad, honestidad y ética ante el tratamiento del
cliente y del producto y de la caza, pues nos costó mucho trabajo hacerles comprender que estábamos entrando en este sector para ser pioneros en el tratamiento honesto, claro y por escrito de todas nuestras ofertas. Y en el caso de que nosotros nos equivocásemos, que nos sucedió, por supuesto, que es la única manera de aprender cuando te equivocas, en el caso de equivocarnos en alguna de nuestras ofertas, asumíamos el coste económico de ese error, porque decíamos que el cliente tenía que tener y recibir una información clara, concreta y concisa, y era nuestra responsabilidad el cumplir esos acuerdos que habíamos presentado para que él comprase una cacería, un safari a través nuestro. Pero bueno, en ese caso no, que muchas veces dices el asegurar el abate, a veces es como... No, esa palabra no existe en mi calendario. ¿No? Asegurar no aparece, ¿no? No, la palabra garantía eso y vale. garantizar en el vocabulario... Es que me parece... No, dentro del vocabulario de una persona honesta en el mundo de la caza no se puede garantizar absolutamente nada. Nunca. Lo que sí que puedes garantizar es que vas a hacer todo lo necesario y posible para que tenga una oportunidad, y fíjate, ya la oportunidad ya es demasiado, para que tenga la cacería perfectamente organizada, para que en el caso de que el animal colabore y el clima, etcétera, etcétera, tenga una opción clara de poder obtener la especie que está buscando. Pero garantizar no se garantiza más que el precio, eso sí. Bien, bueno, es importante. No, porque luego encima hay cabreos de no, es que no dejamos claro, no, es que se queda claro. No, lo nuestro entonces, durante y ahora está escrito en un papel. Incluso antes firmábamos un contrato. Después, por la amistad, ya claro, empiezas a crear un vínculo de amistad con el cliente, que ya no es tan cliente, es amigo. Dejamos de firmar y rellenar ese contrato en el cual se especificaba perfectamente claro el coste de la tarifa diaria, el coste de los abates, el no sé cuántos, el traslado, el vuelo charter, la licencia, la tasa, el tal, el cual, lo que fuese. Quedaba solamente al libre albedrío del cazador, la propina, una serie de cosas que quedaban sin especificar, pero el resto estaba perfectamente especificado. Hoy volvemos a sacar el contrato a relucir, porque empezamos a contratar a través de las redes sociales y tal con personas que no conocemos. Conocemos un nombre, pero no conocemos a la persona. No tenemos una ficha técnica donde aparezca todo. No tenemos tampoco una afinidad con esa persona. Entonces, para protegernos los dos, lógico, a él y a nosotros, ante mis representados, he vuelto a sacar el contrato y volvemos a rellenar un contrato para que quede claro qué es lo que estamos haciendo y de qué es lo que estamos hablando. Total. Vale, pues con eso claro, me encantaría meterme en la parte de los ojos de Eduardo cuando de repente ya tienes Mundicaza y hay que tener clientes. Y para ir a los clientes hay que salir a vender, ¿no? América en esa época, o sea, ahí... ¿Cómo reciben a los españoles? ¿Fue fácil? Bueno. ¿Quiénes estabais? ¿Cuántos erais? Porque entiendo que seáis pocos. Al principio ya te digo que era Cazatour solo, que fue el pionero. Después hubo una escisión dentro de Cazatour, porque quien crea Cazatour junto con Ricardo Medem, Alfonso Sánchez Fabrés, se separa de Ricardo Medem y crea su sociedad Hunting Spain, que ahora mismo lleva a su hijo Alfonso, perfectamente bien llevado. Yo dejo de trabajar también con Cazatour y me pongo a trabajar con Alfonso Sánchez Fabrés y con Félix Lalán, y somos ese trío contra Cazatour. Somos Pero dos. Con Alfonso Padre. Con Alfonso Padre, vale, sí, vale. con Alfonso Padre. Entonces somos dos y aparece un tercero en escena, en fin, o aparecen más. En aquella época, estoy hablando de 1988, 82, 3, 4, 5... íbamos a las convenciones americanas del Safari Club en Las Vegas. ¿Vas a Las Vegas al Safari Club? Sí, íbamos a Las Vegas al Safari Club, que se hacía allí, ahora se hace en otros sitios, otras ciudades americanas, pero en fin, el Safari Club Internacional que se hacía en Las Vegas, y presentábamos en un stand nuestros productos al americano. Era al americano, que en aquella época, en primer lugar, no sabían dónde estaba España, porque no se acordaba de que Cristóbal Colón salió de Rota y fue hacia el oeste a descubrir América. No lo sabían, y no sabían dónde estaba España. Y no sabían si en España había luz, ni si había carreteras, ni si se vivía en tiendas de campaña o si se vivía dónde.
Y recuerdo que en aquella época nosotros nos pasábamos y utilizábamos la red de paradores nacionales, que eran los castillos y los tal de los monumentos fantásticos, que era la red de paradores nacionales, para enseñarles dónde se iban a alojar, porque no había casas rurales aún, ni las fincas privadas estaban preparadas para recibir a nadie. Ahora, claro. Es que ahora no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ni las carreteras, y ni había autovías, ni había También estaban autopistas. acostumbrados a ese tipo de no tener nada, lógico, ¿no? ¿O no? O bueno. No, porque ellos estaban acostumbrados a cazar en Estados Unidos, que eso es vivir la vida del cowboy. Por eso. Hoy aún. Pero estaban acostumbrados a ir a África y, y tener ahí es distinto, ¿no? Ya. Es distinto. Entonces, pero Europa no Esa sabían muy bien de qué se trataba, si seguíamos con las espadas y en la Edad Media o si había... Porque África ya se había desarrollado ya Sí, para África. esa época, ya estaban los lots que no conocemos actualmente, lógicamente, porque no tendrían esos recursos, sí, pero sí, pero sí que estaban... Sí, acuérdate, el presidente Roosevelt fue el gran precursor y pionero de los safaris para Estados Unidos y tal. Por eso en Estados Unidos se caza tanto, se caza tantísimo y se caza tanto en África, porque para ellos es un estatus social que creó el presidente Roosevelt en sus viajes y sus safaris y tal. Pero bueno, cuando les decíamos de España no sabían ni dónde estaba. Pensaban que España en México. ¿Cómo España es dónde está en México? ¿No? ¿Qué México? Ni que México, chaval. Tienes que cruzar el Atlántico para allá y te recogemos en el aeropuerto. En aeropuerto. Sí, hay luz, que sí, hay carreteras. Y mira, esto el parador de Oropesa, el parador de Sigüenza, el parador, en fin, lo que fuera. O sea, que era duro, pero les dábamos un servicio de lujo y un cuidado extraordinario. Entonces, también las poblaciones de caza tampoco son las de hoy. O sea, cazar un macho en la Sierra de Gredos, tanto en la reserva como en las fincas privadas, requería de casi utilizar los 3 días que teníamos para esa cacería, porque la población de animales no era tan alta como lo es ahora. Desde entonces a hoy ha habido una explosión de la población de los machos monteses tremenda. Otra cosa distinta son los sarrios y los rebecos en el Pirineo y en el sistema cantábrico, porque eso había muchísimos, pero ni muchísimo menos hablábamos más que de gredos, no se hablaba de becete, no se hablaba de ronda, no se hablaba de los machos del sureste, del saudiste, de Tejeda y Almijara, que era como se llamaba originalmente las 4 subespecies. Todo eso vino después, muy después. Primero hubo que explicarles que España existía y que dábamos un trato fantástico y que estaba el vino y que estaba el sol y que estaba el jamón ibérico, serrano, y el ibérico, quiero decir, y el pata negra y todo eso, y el sol y la comer bien, la gente agradable y simpática y un servicio extraordinario. Entonces, poco a poco, aquello se fue facilitando y teníamos, cuando yo compré Cazatur, en el año 88, y teníamos esa campaña, 52 clientes americanos que iban a venir a cazar con nosotros a España ese año. 52. Después, compramos Cazatur, aquello empezó la competencia, porque parecía como que en fin, como que si esto fuese un chollo, que no lo es ni entonces ni lo es ahora. Pero ahora la competencia es tremenda. Ahora, antes éramos 3 empresas y ahora somos 31 o 2 empresas españolas que acuden al mercado americano en busca de clientes. Entonces, claro, la competencia es tremenda y los niveles de contratación no son tan altos. También es verdad que el precio ha cambiado muchísimo, se ha multiplicado por 3 o por 4 el precio original a lo que es ahora. El servicio sigue siendo el mismo, el que da Cazatur. Los demás, cada cual hace lo que le parece mejor, pero quiero sentirme muy orgulloso de haber marcado, que Cazatur haber marcado, y yo, Eduardo, haber seguido la pauta, el nivel de calidad óptimo en el servicio que se ofrece al cliente extranjero en España, desde que aterriza hasta que despega. Y eso, hoy, el resto de las compañías que operan en España han usado a Cazatur como ejemplo, y ese ejemplo luego ellos lo desarrollan a cada cual a su forma y a su manera. Pero a mí me gusta pensar que Cazatur sigue siendo el que ofrece el mejor servicio de todas las compañías que hay en España hoy. Hombre, claro que sí. Hombre, y orgullosísimo. Y además te iba a preguntar, ¿cuántas cacerías crees que habrás gestionado?
¿No lo tienes anotado eso, históricamente? Hombre, algo sí, ¿no? Una vez, Cifras. una vez estaba con un amigo mío profesional en África cazando y uno que estaba con nosotros le preguntó, ¿cuántos búfalos has matado en tu vida? Y dijo él, mentiría si te dijera una cifra, porque no lo sabía. Ya. Y yo si te dijese ahora mismo una cifra, también te mentiría porque no sé cuál es la cifra, pero sé que la cifra es muy alta. Es que es una barbaridad. 47 años dedicados. Son muchos años, sí. Son muchos años. Y ya me estabas diciendo a medias de 52 clientes. No, Pues las imagínate. 52 clientes eran en el año 80 y tantos, pero no sé, ahora... ¿nos está oyendo el ministro de Hacienda o no? No lo sé. Pues son menos. Son menos, pero antes de ayer estuve en la presentación del impacto económico sí. de la caza en España y la cifra que Deloitte ha identificado es que el volumen que se mueve en España son 10.190 millones de euros dentro del mundo de la caza. Bueno, pues una parte de eso, la más importante, viene por el mercado internacional, o sea, el mercado de cazadores internacionales que cazan en España. Uh-huh. Yo aquí, que lo has comentado antes, me gustaría poner en valor a vosotros, los cazadores que habéis guiado mucho antiguamente, porque a día de hoy como que parece más fácil, ¿no? Oye, me voy a hacer guía de caza y con las tecnologías facilita mucho más esto. Pero lo que bien decías, venía un cazador a cazar un macho montés y teníais 3 días y probablemente le dedicabais los 3 días para conseguir ese animal, porque ahora llego al cerro, cojo el catalejo mágico y detecto toda la zona. Claro, antes se cazaba de verdad y, joder, pues, bueno, no digo que ahora no se cace de verdad, pero que costaba más, ¿no? No, vamos a ver. Ahora el tiempo se ha reducido y en una semana haces lo que antes hacías en 3 días. Bueno, sí, ¿no? pero es que hay una mayor facilidad en el traslado dentro de España por las autovías y las autopistas y tal, y las R3, 2, 4 y 5, que antes no había. Antes las carreteras estaban llenas de parches y había que tocar la bocina en las curvas, y cuando te ibas al Pirineo entrabas por los túneles aquellos de piedra y había que dar las luces y ya te digo que tocar la bocina. Eso ya pues ha ayudado mucho los traslados. Después, como te he dicho antes, las poblaciones de las especies cinegéticas en España han aumentado exponencialmente. Y efectivamente ahora se caza menos auténticamente que antes, aunque se sigue cazando auténticamente. Lo que pasa es que se tarda menos por esas facilidades y porque los que antes también había catalejos o había, en fin, prismáticos, etcétera. Pero antes, cuando decía que necesitábamos 3 días para cazar águilas, era porque teníamos que subir a caballo, dormíamos en un chozo por la noche, pasaba la noche y para estar al amanecer dentro de la altitud en la que estaban los machos en esa época del año, y al amanecer estábamos ya entre medias de los rebaños de los machos y tal. Hoy ya no es necesario porque la población es superior, se accede a esa altitud más fácil por carreteras o por otro tipo de métodos que antes era a caballo andando solamente, y si ibas a caballo pues quería decir que estabas en un sitio muy bueno, que había unas trochas muy bien hechas dentro de los sitios que sucedían en las reservas nacionales en algunas ocasiones, en la cara norte más que en la cara sur, y en las fincas privadas en algunas sí y en otras no. Entonces eso era muy auténtico y era también lo que el extranjero apreciaba, porque estaba cazando de verdad, muy de verdad. Era pura, una caza pura. Las fincas estaban empezándose a acercar, quiere decir que las berreas y las roncas y no sé cuántos eran auténticas, en fincas casi todas abiertas, aunque también nosotros buscábamos las fincas abiertas más grandes para que pareciese que no estábamos en un cercón. Escondíamos las situaciones de fincas cercadas, dejábamos las puertas abiertas para que no se notase que estábamos pasando por una malla. En fin, teníamos que esconderlo porque el americano es muy purista para eso, y hoy ya le da igual, pero antes no, antes quería cazar en territorios abiertos. Por eso nos apoyamos muchísimo en las reservas nacionales y cazábamos en Cazorla, y en fin, cazábamos en todas las reservas nacionales, porque había muchísima más facilidad, los precios eran distintos, los outfitters, las compañías en que nos dedicábamos a ello eran menos, y teníamos el Ministerio de Turismo, que era quien gestionaba todo eso, pues nos lo facilitaba enormemente. Uh-huh. Has hablado de que tenéis 65 programas distintos, ¿no? De caza del mundo. ¿Cómo es
sin tener ni idea de, oye, yo, imagínate, no tengo Kazajistán. Y digo, oye, sé que hay caza en Kazajistán, ¿cómo hago para conectar con alguien de Kazajistán? ¿O cómo hacías tú para abrir territorios de caza y probarlos, entiendo, primero, para ver que todo estaba bien, jugártela tú, ¿no? Una inversión, para luego mandar a los clientes. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, eso, o sea, olvídate de Kazajstán porque Kazajstán o Kazajistán se ha abierto antes de ayer, pero vámonos al Marco Polo, ¿vale? En el Pamir. El Marco Polo en el Pamir se abre en los años 90, si mal no recuerdo, 90 y pico, se reabre, ¿no? Porque se cierra. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros estábamos en el mercado americano, estábamos en las convenciones americanas y estábamos viendo que los rusos, incluso los afganos, pero no creo que Afganistán no era Rusia, quien ofrecía al mercado americano sus cacerías de Marco Polo. Entonces yo veía ese persona del Pamir, era realmente la oficina Inturis, la oficina estatal de turismo de Rusia, la que ofrecía los permisos para cazar Marco Polo. Entonces hacía por conocer al ruso de los Marco Polos, me intercambiaba con él las tarjetas, la dirección de Telex, porque se funcionaba por Telex. Por fax. En fax no había, No había fax, todavía, claro. ¿no? Que va a ser fax. Para Vale, nada. sí. Se hablaba por Telex o por conferencia, persona a persona, a través de una operadora. Vale. Que eso la gente no sabe cómo funciona, pero es que también se llamaba de Madrid a Hornachuelos a través de una operadora Bueno, eso es lo telefónica. mítico que tú en llamabas y España. te conectaba sí, el cablecito. las señoritas de Sí. Telefónica que metían los pinchos en Sí, sí. aquello. Bueno, pues para hacerlo internacionalmente era igual de complicado más. Total, que por estar en el mercado internacional conocíamos y estábamos expuestos a esa información si querías saber y aprender y conocer, que fue una inquietud mía absoluta desde el primer momento. Para hacer convertir mi vida, que empezó... Yo no empecé trabajando en esto así, en puntos sin más. Yo antes había estado trabajando para el Chase Manhattan en España cuando abrió la oficina de representación en la pirámide de la Castellana, en la pirámide de la Mela de la Castellana, los primeros edificios modernos que se hizo ahí en la Castellana. Pues trabajé para el Chase Manhattan, después estuve en el mercado interbancario y después apareció esta opción del mundo de la caza. Entonces quise profesionalizarlo para que fuese mi vida y mi forma de vida total. Que había que estar con los ojos y los oídos abiertos al mundo internacional de la caza o sea, aparte de ser capaz de guiar a un señor a matar un macho, un rebeco, un corzo, un venado, un gamo y un muflón y un jabalí, puedes ofrecer a los españoles, a través de otros socios míos que cuando creamos Mundicaza, los productos internacionales que había en el mundo. Porque España, entonces, era el tercer mercado más activo de cazadores con intenciones de salir al extranjero. Ah, sí. Primero era Estados Unidos, el segundo era Alemania y el tercero venía Anda. empujando España muy potentemente. ¿Y llevabas más gente nacional o internacional? Traíamos Más internacional. Traíamos más número de extranjeros al principio que exportábamos españoles. Los españoles, en aquella época, se lo contaba el otro día a mi hijo que estuvimos en Hungría cazando. La primera cacería que hacían en el extranjero se iban a cazar corzos a Escocia o a Hungría o a Polonia. Javier López de Ceballos fue el gran impulsor de las cacerías de corzos en Polonia y luego vino Uniabat a España a ofrecer las cacerías de corzos en Hungría y había un señor escocés que era el mayor Ramsey que ofrecía las cacerías de corzos en Escocia, que eran muy baratas, eran corzo de calidad regu, pero eran muy baratas y ibas a Escocia y ibas en un castillo y estaba cerca y en fin. Y ya empezaba la gente a salir con rifle y fueron los primeros contactos que hacían los españoles para salir a ese. Pero bueno, era el tercer mercado más importante de entonces de cazadores españoles con intereses de salir al extranjero. Entonces, pues nosotros queríamos participar de ese trozo de la tarta. Y entonces conocíamos al del Marco Polo, más adelante al de Kazajstán, pero también conocimos al de Nepal, también conocimos al de Botswana, también conocimos al de Zambia, al de Zimbabue, al de Argentina, al de Chile. Lógico, a toda esa gente le interesaba también tener tu mercado, ¿no? Que era, oye, si quieres enviarme españoles, encantado, pero
Joder, qué difícil sería la comunicación en ese momento de, oye, nos estamos viendo en una feria, Sí, no, pero no. mantener ese contacto activo y que no se pierda el teléfono. Sí, no, pero no solamente eso era difícil, sino que aunque yo iba a las ferias americanas, en aquella época había a lo mejor, vamos a decir, 200 o 300 expositores solo, cuando ahora hay 2.000 o 3.000 o no sé ni cuántos. También había que saber quién es quién. No todos valen para todas las cosas. Entonces era la parte importante que... Bueno, tú ibas a las oficinas, que es pues los gobiernos, ¿no? Digámoslo así. Bueno, cuando eran los gobiernos, Claro. pero si estás... Ya, a lo mejor te tocaba otro que pero estaba sí, ¿no? ahí. Que estás hablando con los canadienses o con los de Norteamérica, Ya, ¿y de con Alaska o British Columbia o Alberta o... Que ¿Y hay cómo lo hacías? Que tienes 10 un sexto o sentido. 9 o... ¿Qué hacíamos? Pues gracias a Dios teníamos la información de nuestros clientes americanos que nos ayudaban a filtrar y a presentarnos a cuáles de aquellos que había allí enfrente Eran los mejores. eran los con los que había que trabajar. Qué bien. Entonces, la información que tenía yo en Mundicaza no solamente era la que yo conseguía por mí mismo, sino la que filtraba a través de mis clientes y mis contactos en Estados Unidos para saber con quién. No solamente eso, sino que los grandes consultores o agentes cinegéticos americanos que había en Estados Unidos, como los hermanos Kleineburger, Upalowski y tal, eran con quienes yo me apoyaba para cacerías muy complicadas, como por ejemplo en Mongolia, pero es que ellos en Mongolia pesaban como 30 clientes al año, entonces yo prefería ser la cola de ratón a través de ellos y llevar a mi cliente español a través de ellos repartiendo la comisión, pero era importante mi españolito en Mongolia porque venía a través de ese canal. Claro. Y luego ya más adelante ya hice los contactos directos con los mongoles o con los nepalíes, tal, pero al principio Es mejor. utilizábamos esos canales porque era lo inteligente, no arriesgarte, sino utilizar la información que existía en favor del resultado de la cacería de mi cliente español. Aunque ganásemos menos, era mejor ganar menos, pero hacerlo bien que pretender ganar más y por falta de experiencia Cometer equivocarte. un error gravísimo. Grave. Y total. Pero es que estás Sí. mandando a un tío a... El nivel de queja y de error que tiene Mundicaza desde 1988, que fue el año que lo fundamos, es de menos de un 2% en la historia. Qué bueno. No, es Menos espectacular. de un 2%. Y lo estoy exagerando porque... Probablemente. Pero obviamente suceden cosas. Estamos hablando de que nada es Sí, garantizado. imprevistos Hay están... imprevistos y hay meteduras de pata por parte de quien organiza la cacería. También hay errores que comete el cliente. Aquí el cliente siempre tiene razón hasta que él no la tiene. Mi trabajo es defender al cliente ante mi representado, pero hay veces que el representado tiene la razón y no el cliente. Entonces, cuando ha habido una situación de ese tipo, en Mundicaza hemos tenido la suerte por trabajar y tener los contactos tan personales con quienes yo trabajaba, que siempre que ha sucedido algo de eso hemos sido capaces de reinstaurar la cacería en unas condiciones óptimas, incluso a coste cero, dependiendo de las circunstancias necesarias. pudieran Eso es dar. algo que en Mundicaza hemos hecho cuando ha sucedido, que gracias a Dios, como te digo, ha sucedido muy pocas veces, pero si ha sucedido hay que analizarlo seriamente y ver qué es lo que ha pasado. Pues aquí, joder, preguntarte sobre, que hemos hablado un poquito por encima, de esa evolución en la que tú antes, pues yo creo que también hasta acompañarías más, ¿no? Antes, ¿o no? A los clientes, A los clientes, españoles, sí. No te voy a decir que no les he acompañado, porque nadie ha nacido sabiendo. Entonces, claro que he tenido que ir a África y algunas veces pero una. He acompañado a clientes míos en sus salidas al extranjero porque me pedían encarecidamente que estuviese con ellos, no tanto por asegurar el resultado o la organización técnica de la cacería o del safari, que estaba perfectamente organizado de antemano, sino por amistad y por también ellos sí asegurar su tranquilidad, ¿no? tranquilidad Sí. por su parte, pero en fin, no hace falta. Yo siempre he dicho, y han sido unas cosas que sé que he sido criticado por la clientela y por la competencia, que mis safaris y mis cacerías estaban tan bien organizadas técnicamente
y los detalles tan revisados y perfectamente tenidos en cuenta que mi presencia allí no servía para nada. Pero sé que he sido muy criticado porque mi experiencia viene del conocimiento técnico, no de haberle pegado la gorra a nadie para aprender en tu safari de cómo es una cacería de un elefante. Si me apetece ir a matar un elefante, voy yo y lo aprendo solo, sin acompañar a un cliente ni entorpecer en un safari de un cliente su actividad primordial, que es por lo que está él allí, que es cazar él, no cazar yo, ni estar yo ahí pendiente de nada, porque no hago más que estorbar. Entonces, mis conocimientos vienen de la experiencia repetida de haber hecho eso muchas veces y en algunas haberme equivocado y haber aprendido para no equivocarme en el futuro. He equivocado en cuestiones técnicas, muy pocas veces del resultado. Es que es un enfoque muy distinto del resto. Sí, es lo que se llama un enfoque profesional del mundo internacional de la caza. No, es verdad, de verdad. Es un enfoque porque esto no lo encuentras. Normalmente se aseguran de que vayan por miedo a que pueda no estar tal, pero claro, tú tienes la certeza. Sí. Y entonces, siempre. ¿qué más da? ¿Sabes? Por eso dices, es que entorpezco más a veces. No, pero aparte, yo puedo tener la certeza, ¿no? Pero yo tengo que ser capaz de hacer ver a mi cliente que la certeza que yo tengo, traspasarle esa confianza, para que él tenga esa misma confianza que tengo yo en a quien represento, que tenga él en mí, porque yo soy quien le representa a él. O sea que este triángulo tiene que ser equilátero y todos tenemos que tener la misma confianza en uno en el otro, porque si no esto no funciona. Total. Hombre, yo creo que en los inicios sería más complicado, pero claro, con el paso del tiempo es que no tus números te avalan, ¿sabes? O sea, tú no... Y si no, pues no vengas conmigo, lo siento, ¿no? O sea, también... Bueno, eso decíamos en uno de nuestros eslóganes, que nuestros resultados avalan, su confianza está avalada por nuestros resultados, o algo así parecido. Es que es una realidad, ¿no? Entonces, ¿para qué Bueno, no? claro, al principio, claro, en los primeros años no, pero es que no, los primeros pero... años era todo tan incipiente, claro, que es que... Luego también sucede, hoy ya es diferente, pero antes, ¿quién tenía el conocimiento de lo que de con quién y cómo y cuánto y por qué y tal? Pues los que estábamos realmente metidos en el mundo de la caza internacional, que éramos nosotros por nuestras salidas a las convenciones americanas, etcétera. Hoy en Internet puedes encontrarlo todo, pero ¿qué es lo que estás encontrando en Internet? ¿Quién está detrás de esa información de Internet? Solamente está detrás de esa información de Internet un precio, una cifra, un número. Y entonces yo también digo muchas veces, lo he dicho toda mi vida y ahora lo digo más, y además de vez en cuando clientes me lo recuerdan, que yo digo que hay dos tipos de cacerías, las buenas y las baratas. Entonces escoge, ¿quieres una cacería buena o una barata? Pues la barata puede salir bien, pero cuidado. Como la buena, como la buena tiene mejor pinta que la barata, que puede salir bien, sí. Esto es lo de Amazon o AliExpress, ¿no? Que lo pides por Amazon y te llega por AliExpress, pues lo mismo, ¿no? Que sí, son de calidades distintas. Ya. La imagen es muy bonita, sí, pero luego a lo mejor no es lo que te esperabas porque, pues eso, no lo barato sale caro a veces. Te puede salir bien, como has dicho. Nosotros tenemos la información. Nosotros estamos aquí para que se aprovechen nuestros conocimientos. Yo no encarezco ni un céntimo el coste de una cacería a un cliente porque mi dinero me lo paga a quien yo represento. Yo recibo una comisión de quien represento. A mi cliente él no tiene que pagarme a mí 0, por lo que el servicio que le estoy dando, me lo paga a quien yo represento. Entonces el cliente tiene que aprovecharse de mí y sacar de mí toda la información que yo sé para que a él su cacería le salga bien. Claro. Y a mí eso me lo paga mi Y eso es de la comisión que te digo, claro. Joder, pues interesante cuanto menos, pero además sobre todo el enfoque que le diste, porque no hay nadie que le haya dado ese enfoque, eso para empezar, porque todo el mundo acompaña, creo, ¿eh? Hay mucha gente que empieza a delegar, pero que siempre ha tenido esa condición de tener que acompañar y eso, pues oye, te ha dado mucha libertad. Y luego otra cosa que me gustaría preguntar es, al final has organizado tantas cacerías que tendrás cosas que te gusten más o que te gustan menos. ¿Cuáles son las cacerías que más te motivan a organizar? Bueno, yo, por haber organizado tantas cacerías a personas, para mí, bueno, voy a empezar de otra manera. Por haber acompañado a tantos cazadores durante tanto tiempo con tanto estrés, porque es un estrés que
sufres cuando has ofrecido y prometido una cacería de un determinado calidad de trofeo en un tiempo y en unas condiciones X. Eso es un estrés que lleva el organizador dentro, que la gente, o sea, el cliente no lo sabe, pero el profesional sí. Entonces, todo ese estrés acumulado a lo largo de tantísimos años de hacer tantísimas cacerías para los demás, llegó un momento en que dije que paraba de acompañar a cazadores porque ya no tenía ningún incentivo ni tenía... No, para mí, o sea, era peor, era más perjudicial que estuviese que positivo para el cliente. Entonces empecé a delegar esas cacerías en guías que yo he formado conmigo, que son excelentes guías de caza hoy en día. Entonces dejé de cazar porque me había saturado de cazar. De repente, unos amigos míos les organizan una cacería en Alaska, y uno de ellos, por lo que sea, no consigue cazar su carnero de Dall, y entonces a los 2 años repite la cacería de Dall y yo voy y le acompaño a esa cacería a cazar un Dall, él y otro yo. Pero mi motivo principal de esa cacería de carnero de Dall, que es una de las cacerías más duras que hay en Norteamérica, era para ver si me divertía todavía cazar y me divertía el reto y la dificultad del enfrentamiento contra ese animal o no. O no me lo pasaba bien, chispa, o no me lo pasaba bien porque estaba hasta las narices de cazar. Bueno, pues cuando fui y volví y pude obtener el carnero de Dall en la última media hora del último día de la cacería, pues me di cuenta que además de haberme pegado una paliza tremenda subiendo por aquellas montañas, para arriba y para abajo todos los santos días, pero en un sitio maravilloso, fin de bonito, total, que por supuesto que me divertí cazando muchísimo y disfruté de la dificultad, de la experiencia, del control mental, de sobreponerte ante el imposible porque los estás viendo pero no puedes con ellos porque están más lejos y son más rápidos y ven mejor que tú y se te escapan, y el tamaño y, en fin, las dificultades. Entonces, pues empecé a volver a cazar yo. Pero... ¿Qué es lo que me habías preguntado? ¿Por qué te he contado este rollo? No, esto me lo estabas diciendo para poner en contexto que si te gustaba, ¿cuál era tu cacería favorita? Mi cacería favorita, claro. Entonces, a partir de ese momento, cuando he tenido la oportunidad de salir a cazar, porque yo lo que he tenido es muchísimo tiempo sentado detrás de un despacho con un ordenador, el Telex, el fax o lo que fuese, organizando cacerías, pero no cazando ni acompañando a los clientes, porque entre otras cosas, si estás acompañando a los clientes, como te he dicho antes, no hacía falta, y si estás todo el día danzando por el mundo, no puedes estar en la oficina organizando y haciendo nada. Total, que yo he cazado muy poco, pero a partir de esa cacería en Alaska, pues sí, he visto que me divertía cazar. Y entonces, ¿cuáles son las cacerías que me divierten? Las que mayor dificultad, dificultad desde el punto de vista de la partida entre la especie y mi condición física y mis conocimientos. Vale. O sea, que normalmente suele ser la montaña. Sí, bueno, la montaña, claro. Sí. Bueno, también África. O África. También África. El otro día, hace 2 años el año pasado, estuve en Camerún cazando el Eland de Derby y el búfalo equinoccial, que es África, ambos tienen una dificultad, la dificultad intrínseca de la especie tremenda. Porque necesitas tener una condición física brutal para andar kilómetros y kilómetros y kilómetros siguiendo la huella de esos animales en un calor tremendo, con una densidad de población. Bueno, también fue una época que era un poco límite y era más complicado que lo normal, pero eso me gustaba más incluso que fui al final de la temporada en vez de al principio, que es más sencillo. ¿En la selva? No, en la sabana, pero fue muy duro, pero por ser tan duro fue una maravilla, claro, fue una gozada. La satisfacción de conseguir ese objetivo cuando sí, has trabajado. De haber sido capaz de jugar la partida contra el Eland de Derby y contra el búfalo, que también lo obtuve en la última media hora del último día del safari. ¿Te gusta hacer las cosas al No final? parece ser que es como hay que trabajar hasta el final. Claro, porque los safaris tienen X días de duración, pero el primero cuenta lo mismo que el último. Entonces no puedes el último tirar la toalla. No, el último, hasta el último momento tienes que trabajar. Si lo has conseguido, tienes que trabajar hasta el final porque tu trabajo es el que te da el resultado. Y te
de las cacerías que más has organizado, ¿cuáles son las que más, bueno, como miedo puedes tener, ¿no? A la hora de mandar a un cliente ahí porque no sabes que es muy impredecible, ¿no? No, miedo no, o sea, sería, no es tanto el miedo como la inseguridad del resultado. Pues no me sale ninguna. No te sale ninguna. ¿Y a nivel personal tu miedo? ¿Que hayas pasado tu miedo en una cacería? Miedo, mira, el miedo se produce en momentos concretos de circunstancias A lo con las que te desconocido. encuentras. Porque si has dejado un búfalo herido y tienes que seguirle, empieza el miedo, porque el búfalo te puede hacer una jugada muy complicada, como el año pasado un profesional amigo mío que el búfalo le enganchó de lado, lo destripó y lo mató. Como muchos otros amigos míos profesionales que se han llevado por delante estos búfalos o elefantes o leones o leopardos y tal. El leopardo no te mata, pero te hiere, pero te deja hecho Joder, una ¿no te pena. puede matar un leopardo? No suele. No suele, pero es como se lance y te cojan aquí en el cuello. Sí, pero Hay gente que ha sobrevivido, ¿vale? no, es más difícil. Un león sí que te puede matar más porque el primer guantazo te destripa y tal, y un búfalo desde luego que sí, porque Claro, no no solamente tienes te nada que enganchas hacer, y te abren dos, sino que luego se te tira encima, te aplasta y en fin. Ya está. Esas circunstancias suceden más a los profesionales que a los clientes. Los clientes, a mí no se ha sucedido, por supuesto, pero para eso está el profesional, para cortar esa situación en el acto. A mí no me ha sucedido, que recuerde, ninguna de esas situaciones, ni hace ninguna falta que sucedan tampoco. No, por supuesto que no, pero a lo mejor... Pero no he bueno, tenido sé. miedo, a mí no recuerdo. Bueno, Vamos a ver, si ahora mismo ya forzando mi memoria, me acuerdo de un momento que no es que tuve miedo, estuve intranquilidad porque estaba cruzando por una pedriza de piedra caliza en British Columbia, cruzando así una piedra que está muy pegada pero suelta, porque tenía que cruzar por ahí para ir a recoger un trofeo de cabra de cabra de las rocosas que había cazado. Joder, y pasé por unos sitios que apoyaba la bota en un canto de piedra de una pulgada que asomaba. Y joder, y esos miedos, sí. Eso te iba a decir. Vamos, miedo. O sea, pero más vale que no pases miedo, sino que cruces rápido, porque cuando pases miedo te bloquees, te quedas ahí, te pegas la leche, te caes y te matas. No, total. Pero fíjate, tengo que hacer mucho esfuerzo o sea, circunstancia de miedo por haber cruzado por un sitio complicado, no porque el animal venga a comerte. No, es más de la situación, justo. Que estuvieses ahí o que de repente, joder, pues estás cazando en la montaña, era un día de sol y de repente llega una tormenta y te tienes que bajar de ahí y no sabes dónde estás. Sí, pero eso te pasa en British Columbia y te pasa en el Pirineo también. No, por eso, que es que puede ser al lado de casa, pero Sí. que son situaciones que de repente... Para las cuales tienes que estar preparado, tienes que llevar contigo el equipo necesario y tienes que estar preparado. Ujú. O sea, a mí te iba a poner el ejemplo en Kirguistán, por ejemplo, con los caballos había veces que cerraba los ojos. Porque, claro, tú vas con 9 y si eres el primero, bien, porque cae un poquito de piedras en esas piedrizas, ¿sabes? Pero si eres el 9, la montaña entera se está cayendo. Yo era el 9. Entonces, Sí. ya el caballo ya no sabía ni por dónde agarrarse. Ahí yo dije, bueno, pues confío en el caballo y que entiendo que no querrá morirse. Sí. Y si el caballo se muere, pues me muero yo con él. Sí, en Kirguizia. En Kirguizia. Claro. Y... Sí, bueno, pues también puedes decir al caballo, deja que se caiga en la montaña y cruzamos luego. ya. Pero es que si no parten todos y entonces Digo yo que te esperarían. Claro, eso, si hubieses hecho la cacería con Mundicaza, te esperarían. Si te has hecho la cacería tú solo por internet, pues Bueno, no tú te ya esperan. sabes que como nosotros grabamos, no pasamos a formar parte o sea, nosotros estamos en la cacería, Sí. pero no estamos Claro. porque no podemos Claro, molestar. Claro. Entonces nosotros Ya. no intercedimos Filmando, Claro, bien. nosotros no estamos intercediendo en la cacería. Yo En cualquier estoy, caso, pero sin estar. A través de Mundicaza hubiésemos esperado al cámara, por supuesto, para Bueno, tener muchas luego gracias. el documento gráfico necesario. Pues a partir de aquí es que, joder, pues me encantaría que nos contaras alguna de las anécdotas más chulas que hayas vivido, porque no serán pocas. Alguna que tengas en mucho buen recuerdo. Anécdotas chulas de cazar son el obtener el trofeo que estás buscando. O sea, la anécdota chula de después de 10 días, me parece que fue, o 7, no me acuerdo, en Alaska, y poder cazar un carnero maravilloso el último día, la última media hora, y haber compartido esa cacería en la distancia, porque estaba con un amigo mío, pero él cazaba por un lado y yo por otro, pero esa mañana nos encontramos, él había matado un carnero de ese bando,
y me dijo que por dónde se habían ido y los seguimos, los encontramos y los cazamos y el último día y tal, y estás exhausto, y la satisfacción es maravillosa. El día del Inland de Derby, pues no te quiero, del Inland de Derby, pues no te quiero ni contar. Y el último día de ese safari, cuando obtienes el búfalo, además un trofeo bueno, y después de tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanta frustración y tanto lío, pues la satisfacción y todo eso es maravilloso. Pero más allá... ¿Cuál ha sido tu animal más ilusión te haya hecho? Pues mira, hacía mucha ilusión ir a cazar un Marco Polo, que también cazé un Marco Polo, pero lo que pasa es que la cacería de Marco Polo es espectacular, porque estás en un sitio espectacular y el Pamir es espectacular y las montañas nevadas son espectaculares y el animal es espectacular y ver los rebaños de Marco Polo es espectacular, pero es que hay tantos que la cacería dura 0, entonces pues joder, ¿qué ha pasado con la experiencia y la gozada de matar un Marco Polo de 60 y no sé cuántas pulgadas? Es fantástico porque el trofeo es sí, claro, a lo mejor lo disfrutaste más en British Columbia cuando fuiste a... Pero claro, en British Columbia, cuando en la cabra las rocosas esa y encontrarla al día siguiente y no sé qué tal, o el grizzly que cacé, pues que además fue mi viaje de novios, pues muy, exacto, muy satisfactorio todo ello. Pero ninguna satisfacción así de o sea, tú desde lo pequeño normal. no tenías ninguna especie que dijeses, joder, yo siempre hubiera querido cazar. No, bueno, desde pequeño no, pero ya una vez metido en harina, en el mundo, sí. pues también tuve, por supuesto, una satisfacción y estuve 45 minutos para tomar la decisión si le pegaba un tiro a ese elefante que estaba delante de mí o no era yo quien para quitarle la vida a ese animal tan maravilloso que llevaba buscándolo los 10 días, en fin, y toda la vida en... O sea, llegaste a ese momento y en ese momento de repente... Cuando ya llegamos al elefante que había que cazar en Botswana, que tenía un colmillo maravilloso de 62 libras y tal, fantástico, y todo lo que tuvieras, y una mole de animal de 5 toneladas y está a 30 metros de ti comiendo semillas de una acacia debajo del árbol solito y tú allí con tu gente y tal, dije, joder... ¿Qué hago? Macho, joder, es que es muy duro pegar un tiro a este animal que tiene 60 y pico de años y que está aquí en los... Es que, joder, ¿no? Pero, en cualquier caso, cuando tomé la decisión de sí tirarle, siempre había pensado que si mataba ese elefante X, debería ser de un tiro en el cerebro para que no se enterase el animal de que estaba muerto y estaba muerto. ¿Qué había pasado? Y entonces... ¿Y así sucedió? Con mi profesional, sí. Durante todo el safari estuvimos, cada vez que entrábamos a un elefante, pero no era, le hacía decirme dónde tenía que tirarle para a ese elefante pegar un tiro en el cerebro. Entonces, con la recámara sin balas, tiraba, ¡pac! 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 Y maté no sé cuántos elefantes sin bala antes de tirar este. Y cuando estaba con él dije, tú dime las pulgadas que hay entre el oído y el pues le tiré de lado. De frente es mucho más difícil. Le tiré de lado. Decían que aquí cae redondo. O sea, sí, depende del ángulo de la cabeza, como esté más arriba, más abajo, el tiro es más alto, más bajo. Total, que yo le tiré de lado. Y entonces le dije, tú dime entre el oído y el ojo a qué pulgadas está el cerebro según está el elefante comiendo, moviéndose y tal y cual. Y cuando ya me dijo 3, o dijo 3 muchas veces seguidas, ¡pum! Tiré un tiro a 3 pulgadas del oído y el ojo. Y sabiendo cuál era, pues le pregunté, cuál era la reacción del elefante con un tiro en el cerebro, que me dijo que se caían como un globo desinflado sobre las patas, la trompa salía lanzada hacia arriba y luego ya caía hacia abajo apoyándose en los colmillos, muerto seco. No se entera de nada. No, pero no se tumbó, sino que cayó. No, cuando está en el cerebro, cuando cae en el cerebro, quedan así, sobre los colmillos. Esa es la mejor forma. Sí, que quiere decir que no ha ido ni el ruido del disparo y está muerto. Entonces, por ese motivo y teniendo la técnica de haberlo hecho así de bien, pues me sentí menos mal a la vez que con la satisfacción de haber cazado un elefante. Cuidado, que son palabras mayores. Ojo. Y me ha encantado la preparación, porque eso yo creo que, mira que yo participaba en cacerías de ir a grabar y demás, y nunca habían hecho oye, tira en vacío, sin nada, para hacerte con el movimiento de, ojo, tengo un elefante y le tengo que tirar aquí. ¿Sabes? Que eso me parece bastante curioso. No lo había escuchado. Te recuerdo que estás hablando con un profesional del mundo de la caza.
Lo sé, Entonces los profesionales pensamos lo que tenemos que hacer para hacerlo de una manera correcta, profesional, que cazar sin daño al animal que estás cazando y con una muerte rápida y deportiva. Y eso es lo que hacemos nosotros, es lo que hacemos hacer a nuestros clientes. Entonces, cuando lo hacemos nosotros, personalmente, tenemos que hacerlo, es mi punto de vista, hacerlo incluso mejor aún. No, lo has explicado totalmente. Que cuando empiezas a mandar gente, ¿alguna vez le has dicho que no? O sea, ¿alguna vez por este tipo de cosas que le hayas dicho, oye, mira, yo creo que no estás preparado para esta cacería, Sí. prefiero, sí, ¿no? Mejor Sí. en vez de que lo vaya a pasar mal y decir, oye, mira, Sí. yo creo que te lo tendrías que replantear. Sí, lo hicimos una vez, me acuerdo perfectamente. Lo hicimos una vez perfectamente porque una persona que empezaba, estoy hablando del año 80 y pico, una persona que empezaba a cazar internacionalmente, pero había cazado muy poco en España. Era un empresario de éxito brutal y quería hacer el edificio por el tejado, y quiso que le contratáramos una cacería en Alaska, pero le dijimos que no podía, que no estaba preparado aún para enfrentarse a una cacería de ese tipo por la dificultad de física y técnica de la cacería y mental. Pues no estaba ¿Qué preparado era? mentalmente. ¿Qué especie era? Pues quería cazar pues un alce, un carnero y un oso, me parece. Y entonces le dijimos que le aconsejamos que por qué no se iba antes al Pirineo y cazaba más en el Pirineo, y una vez, habiendo tenido las frustraciones que hay en el Pirineo español, o cazar más en España, que entonces le plantearíamos otra vez hacer la cacería esa en Alaska. Y entonces, no es que no nos hiciera caso, sino que por otro canal se fue a Alaska y todavía no ha vuelto. Porque hubo un accidente tremendo al terminar la cacería tenían que cruzar un río y no sabían que venía una crecida, pero empezaba a crecer el río, se quedaron en una isleta en mitad del río, y estando ahí, en vez de retroceder, fue un accidente. No tiene nada que ver con la experiencia ni nada, pero la experiencia más bien del guía que de esta persona. Total, que vino una avalancha de agua, se rompió una presa por encima de troncos que se había formado. En fin, vino una crecida monumental y ningún esfuerzo que se hizo técnico, humano y financiero y ha sido capaz de encontrar el cuerpo de esa persona. Joder. Entonces, si nos hubiese hecho caso, hubiese sucedido, pues es algo que no se puede decir, ¿no? Sucedió, pero un accidente. Sí, bueno. Mirando hacia el futuro de la caza, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de cómo ves la caza ahora y cómo ves el futuro de la caza? Pues mira, yo creo que siempre se va a seguir cazando, desde luego en Europa. Cada vez hay más reglamentaciones. Las administraciones lo ponen más complicado, cada vez más complicado. Lo quieren hacer tan difícil que abandonemos la actividad. Pero como el cazador es un sentimiento que tiene el hombre, quiero decir, el ser humano, hombre y mujer, intrínseco en sí mismo, el que lo tiene, pues... No, pero creo que todo el mundo lo tenemos, lo que pasa es que nadie lo ha desarrollado porque no tiene la necesidad, parte de ser... Sí, pero hoy ya está muy lavado ese sentido intrínseco del ser humano. Sobre todo porque hay de mucho internet y mucha pantalla y menos campo para la juventud. Ese es el problema principal. Que ahora mismo no hay un renuevo generacional en el campo para que la caza siga funcionando. Ese es el primer problema que hay. Aunque nosotros los profesionales y, en fin, la gente de mi generación hacemos lo posible para que nuestros hijos, y cuando tengamos nietos, llevarles al campo para que se expongan a la gozada que es estar en el campo y luego cazar, también es una maravilla. Y si encima consigues el trofeo que estás buscando, pues ya, pues como jugar al póker y ganar, una maravilla. Quiero decir que en Europa se seguirá cazando porque la tradición y la necesidad de utilizar la caza como herramienta
imprescindible para la gestión de los recursos naturales renovables, que es como se llama ahora la actividad cinegética, es la gestión de los recursos naturales renovables. La primera persona que oí yo utilizar estas palabras fue a José María Blanc, que era el presidente de la Fundación José María Blanc, que era propietario de unos terrenos en Gredos, unos terrenos en Huelva, unos terrenos en Sevilla. Creó la Fundación Blanc como conservación de la caza y de la fauna en España. Y fue el primero que le oí utilizar esas palabras. Y desde entonces, para repetirlas, había que hacer un esfuerzo para acordarte de la secuencia de las palabras, la herramienta de gestión de los recursos naturales renovables. Había que decirlo así, para que la gente empezara a entenderlo. Hoy se dice así de seguido, todo el mundo sabe decir eso de corrido, pero antes no. Entonces, si cazar es la gestión de los recursos naturales renovables, pues tiene que seguir haciéndose, porque es imprescindible. Ahora, el precio de la caza se está yendo por unos niveles tan altos que está empezando a complicarse la población de gente que puede acceder a ello, y eso es una pena, porque entonces todo lo que se convierte en elitista pues se minimiza y puede tender, no a desaparecer, pero a ser mínima su presencia. Bueno, yo ahí un poco el análisis, habiendo visto que he hecho he leído entre medias del informe, es eso. Al final ha subido el precio del gasto de lo que la gente se está dejando en caza, por ende ha reducido la población. Y si eso sigue subiendo va a pasar lo mismo. Ahora mismo decían que era un 32% de las personas que viven en un lugar con menos de 5.000 habitantes. 32% de esos medio millón de cazadores es una gran cifra. ¿Esas personas son capaces de gastarse de media 12.000 euros o más? Bueno. No todos, pero bueno, la caza no hace falta gastarse 12.000 euros, porque también si vas a cazar conejos o codornices o con perdices con el pájaro en el reclamo... Claro, pero el problema es que la caza menor va menos. También está habiendo un problema. Menos porque la caza mayor no se cuida es un conjunto de... tanto las especies de conejo y tal. Pero te voy a hacer un apunte a lo que has dicho, porque sé de dónde viene tu cifra. Los 550 y pico mil cazadores que hay en España es una cifra es errónea, porque si estuviesen los cazadores obligados a estar federados, como si juegas al golf, que estás obligado a ser miembro de la Federación Española de Golf, ese número de los 550.000 cazadores se multiplicaría, no sé si por 3 o quizá no por 4, pero por 3 seguramente sí, porque solamente ese número viene del número de licencias anuales emitidas. No, pero eso está la licencia de caza, que son 900.000, que tú y yo podemos tener 6 licencias y eso es un número a tener en cuenta, pero no creo que solo se hayan quedado en federados. Yo creo que han ido más allá, porque en federados creo que había 300.000 federados. Sí, no me acuerdo. Bueno, pues 300.000 federados. Pero sin federar. 550.000 cazadores en España, el número se me queda pequeño. Hay más. Yo creo y confío que sí. Y creo que nunca vamos a desaparecer, por lo que estabas diciendo claramente. Pero sí que es cierto que lo que has comentado claramente, que el tema de los precios es algo que, si quieren que haya un relevo generacional, o va a ser de un nivel, un estatus social, o toda la gente que viene por debajo es imposible que se pueda, si ya es imposible cazar nada, más que una hembra de macho montés o un arbe. Bueno, más que te apuntes a sorteos y te toque, pero el crear afición, ¿no? También estamos en un momento, en un pico alto del precio de la caza en España, y gracias a que el precio de la caza en España y el mundo está tan alto, es el motivo por el cual las poblaciones de los animales de la fauna están en su momento óptimo. Porque todo el mundo, que los gestores de espacios naturales cuidan su fauna para poder vender ese producto y obtener el precio alto. Por eso hay tanta caza, porque está valorada no solo por los cazadores, sino por el productor también. Pero se estabilizará igual si esa población llega a haber un exceso más allá de las poblaciones normales, pues entonces el precio bajará. Quiero pensarlo de esa manera. Ojalá que sea así, porque yo creo que no. Sí, y si no, lo que tienen que hacer los jóvenes es trabajar más duro y ganar más dinero. Eso puede ser, eso también puede ser. Porque la caza
no tenemos que olvidarnos que la caza es una actividad de reyes y caballeros que lo utilizaban como para conocer los territorios que poseían y conocer mejor los territorios de quien iban a conquistar, y se hacía a través de batidas y de jornadas cinegéticas en la Edad Media y tal. O sea que la caza es una cosa de poderoso. Después se ha abierto mucho la mano y han podido ir a cazar. Se han creado los cotos sociales, que es la manera por la cual se ha acercado la caza, digamos, al pueblo, que siguen existiendo. Lo único que pasa es que la gestión de los cotos sociales no es la correcta y entonces lo tiene esquilmado. Y las prohibiciones del control de las especies, de los predadores sobre las especies cinegéticas, pues no permiten a las especies cinegéticas reproducirse. Por lo tanto, el coto social, si está lleno de zorros y de búhos y de meloncillos y de águilas y de no sé cuántos, pues es imposible que críen los conejos, las perdices, las codornices y demás. Pues total, que es un lío porque la administración y las personas que están en la administración no tienen los conocimientos del campo y de gestión real, auténtica, de lo que son los recursos naturales renovables, porque el águila ratera y la perdicera y compañía pues no producen ningún beneficio económico de nada. Sin embargo, el conejo, la perdiz y la codorniz y Hombre, al menos que buscasen un equilibrio. Un equilibrio, sí, pero es que ahora el equilibrio está totalmente del lado de los predadores de las cigüeñas. Y no de las cigüeñas. Claro. Que ya vas por la carretera y dices, ya no hay ni un puesto eléctrico que te quepa una. Pues bueno, Eduardo, ya por último, visión a futuro de Mundicaza. La visión a futuro de Mundicaza, pues quiero pensar que a través del esfuerzo que estamos haciendo de nuestra presencia en las redes sociales, en podcast, o cómo se llama esto que estamos haciendo hoy, un podcast y demás, haga ver al cazador que utilizar nuestros conocimientos y nuestros recursos y nuestra profesionalidad es en su beneficio, en la facilidad de que obtenga los trofeos que está buscando, y que no le cuesta más, sino que le cuesta menos si utiliza nuestros servicios. Es como si te compras un billete de avión directamente por internet, igual te cuesta menos, pero como te pase algo, donde Dios te la dé, San Pedro te la bendiga. Pero si lo compras en Viajes X, el agente de viajes te va a ayudar en lo posible a solucionarte tus problemas. Total. Pues aquí me vas a permitir el decir el por qué esta seguridad de tus palabras y que la gente lo entienda, el por qué, pues porque aquí Eduardo ha sido bastante premiado por el mundo y lo voy a mencionar porque no sé tú que no quieres, pero yo lo voy a hacer porque, oye, has dedicado una vida entera, tu vida, para la caza y que menos, ¿no? Pues que reconocer pues todo ese trabajo dedicado. Eduardo ha sido Premio Internacional Professional Hunter of the Year, del año 2010 del Safari Club Internacional. Que se dice pronto. Estábamos hablando de que iban 2.000 empresas. Pues imagínate, de esas 2.000, ahí estaba Eduardo. Premio del Founding Exhibitors Award. Reconocimiento por los más de 20 años como expositor en la Convención Internacional de Cazadores organizada por el Safari Club Internacional. Es decir, la constancia, por ser ahí constante. Luego, premio al Outfitter Internacional del año 2012 en la Fundación de Carneros de Norteamérica. Que igual, entiendo que... Como el Outfitter Internacional del año, sí. Imagínate, ¿sabes? Entre todos los outfitters americanos, canadienses y del mundo, pues un español. Me escogieron a mí. Sí. Aquí, don Eduardo. Y luego el premio de Tony Sánchez Ariño de 2022 que se te otorgó en Cinegética por la caza y la defensa de la naturaleza. Una trayectoria dedicada a la caza. Y por último, y no menos importante, el premio de McElroy, que es la satisfacción de compartir con todo el mundo la caza en España, ¿no? Pues no. El poder llevar a... No. ¿O cómo es este premio? No. El premio C.J. McElroy lleva el nombre, C.J. McElroy es el nombre del fundador del Safari Club Internacional, del Club Safari Club Internacional. Y el premio que lleva su nombre se entrega a las personas reconociéndoles por la excelencia
en el mundo internacional de la caza, Pues no. por las contribuciones que ha hecho a proyectos de conservación de la fauna y de la naturaleza, por su trayectoria impoluta y ética en su comportamiento ante la clientela y el mercado internacional de la caza, por los reconocimientos anteriores de tu trayectoria profesional y porque tienes el respeto de la comunidad internacional de la caza del mundo. Y entonces te obtienes, que es el pin que llevo aquí, el premio C.J. Pues es para McElroy, tenerlo que es el superorgulloso. fundador del Safari Club Internacional. Pues enhorabuena por todo esto y en general por él, que engloba yo creo que el resto de Sí. galardones. Pues aquí, Eduardo, solo nos queda que tienes un minuto que le damos a todos los invitados para decir lo que quieran aquí, un mensaje pues para el futuro, para que, no sé, para las nuevas generaciones, lo que buenamente quieras. Bueno, sí, quiero decir a las nuevas generaciones, en fin, primero agradecerte este momento que me has dado para exponer todo esto de mi trayectoria y tal. Pero quiero decir a las nuevas generaciones que si las antiguas, si las viejas generaciones y los de mi edad y mayores que yo han confiado en mi profesionalidad, en mi trabajo para llevarles a cazar por todo el mundo y hacerles obtener los trofeos que tenían en su sueño. Yo digo que, como has dicho tú al principio, que yo hago un sueño realidad. Tú tienes un sueño de cazar un trofeo y yo consigo que ese sueño se convierta en realidad. Si el mercado ha sido así de generoso con nosotros durante 40 y tantos años y no he tenido que esconderme nunca ante nadie por decir que soy cazador ni organizador de cacerías y safaris por el mundo, aparte que ahora hacemos viajes, safaris fotográficos y lunas de miel, otra actividad que hacemos también, que la juventud, los jóvenes entiendan que estamos aquí para ayudarles, para compartir con ellos nuestras experiencias y nuestro conocimiento, para ayudarles en lo que es la obtención de los trofeos, los que van a buscar, sea más sencillo. Ya comprendemos que todo el mundo es muy listo y sabe encontrar y sabe buscar en Internet y tal igual, pero repito, hay cacerías buenas y cacerías baratas. No toda la información que se encuentra en Internet tiene el filtro que tiene la información que se encuentra en la página web de Mundicaza, porque está filtrada, está contrastada y está el resultado lo hemos visto y lo hemos vivido. Los contactos que tenemos en el mundo entero y el respeto que tenemos, porque si no tenía estos reconocimientos, el respeto que proyectamos al mundo internacional de la caza presentando a nuestros clientes es un activo que tiene que usarse en favor egoístamente de quien contacta con nosotros, del cliente. Tiene que utilizar esos recursos que nosotros ponemos en su mano para su beneficio, obviamente con un beneficio económico nuestro, pero hoy en día para mí es más importante mantener el nombre y la calidad de mis servicios que la cuestión económica. La cuestión económica ya está conseguida y a partir de ahora no voy a conseguir más de lo que he conseguido. Simplemente hay que mantener, y que es lo más difícil. Llegar a un sitio tiene un esfuerzo, mantenerse es igual de difícil que llegar. Bueno, y manteniendo tus principios y valores que habías comentado. Manteniendo los principios y valores, que es que sin ellos esto no lo entiendo de otra manera, es la manera de que lo entiendo. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tu sabiduría, por tu información y ojalá pues sigas haciendo cumplir los sueños realidad a los cazadores y si no, pues aquí las nuevas generaciones que vienen sigan, con fuerza. Que escuchen lo que, eso. Lo que están dicen, aquí de oyentes. Lo que dicen las canas. Bueno, y con mucho esfuerzo, con mucho conocimiento. Es imposible vender una cosa si no la conoces perfectamente. Necesitas conocimiento, profesionalidad, honestidad y ética. Pero eso da igual en el mundo de la caza que en el mundo de lo que sea, vendiendo bombillas. No, es así. Es imprescindible. Entonces, bueno, el mercado a mí me lo ha reconocido con todos los premios que hay más, porque también soy el top 10 de las empresas a través de las cuales el Safari Club Internacional ha conseguido más fondos por las donaciones de las cacerías que han subastado de Cazatour en la historia del Safari Club. En fin, es toda la trayectoria. Todo avala vuestro bueno, pues esos 47 años que se dicen pronto de trayectoria profesional.
despedir el podcast agradeciendo de nuevo por haber venido aquí y bueno, pues que ya tienes las puertas abiertas, ya lo sabes, de John Walhantes y del podcast de Junto al Fuego para lo que quieras. Si no eres tú, pues será Eduardo Junior, que encantado de recibirle de todos unos años y que comparemos los podcasts a ver qué te parece lo que Sí, dice. pero que siga yo sentado ahí en esa silla. Hombre, aquí, o los dos, que eso sí puede ser chulísimo. Sí, no, yo estaría aquí con el lápiz. Tomando nota. Pues muchísimas Gracias a Eduardo. vosotros. Adiós.